Bueno chicos, en esta parte del video vamos a hacer algunos ejercicios que tienes tú en tu separata y es importante que recuerdes no solamente el uso de ciertos fonemas, sino también cómo estos fonemas se aplican dentro de, digamos, la separación fonética de las palabras, ¿no? En este caso, por ejemplo, en ese cuadro grande, tienes ahí un montón de fonemas que hay que colocarles un ejemplo respectivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, encontramos con A la palabra ama, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a separar fonéticamente la palabra ama? De la siguiente manera, ¿no? Voy a hacer las rayitas correspondientes a las dos oblicuas y voy a hacer esto, ¿no es cierto? ¿Por qué le coloco acá la palabra o la tilde, ¿no es cierto? O el acento, porque acá está la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, ¿cómo separo la palabra enano? Enano lo voy a separar de la siguiente forma, ¿no? No. ¿Dónde la mayor fuerza de voz está en la sílaba? ¿Cierto? Ahora, imán y ley. ¿Cómo separo la palabra imán? De la siguiente manera, ¿no? Imán, mira, ahí está. ¿Y cómo separo la palabra ley? La separo así, ¿no? Ley, ahí está. Pero ¿por qué no Y? Porque está sonando como I, pues, ¿no? Ahí está. La palabra oso, ¿cómo lo separo? ¿Cómo voy a separar, ¿no? La palabra oso? Ah, me faltó acá el acento. ¿Cómo separo la palabra oso así, no? Oso. Acá está la mayor fuerza de voz. ¿Cómo separo la palabra uva? Uva. Así, mira. De la mayor fuerza de voz. Uva. ¿Cómo separo la B, ¿no? En los dos casos. Bate y vaso. ¿Correcto? ¿Cómo lo separo? De la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo hago la separación de la palabra bate? Y acá vamos a corregir y voy a colocar acá la palabra vaso, ¿no? ¿Cómo separo la palabra bate y cómo separo la palabra vaso? Por ejemplo, bate así, ¿no? Bate, acá está la mayor fuerza de voz. Vaso, ¿cómo sería? Vaso, ahí está. ¿Cómo separo la palabra kilo? La palabra kilo la separo así, ¿no? Kilo. La palabra queso, ¿cómo la separo? Así, ¿no? Queso. Queso. ¿Cómo separo la palabra coca? Coca. Así separo la palabra coca. ¿Cómo separo la palabra chato? Así, mira. Chato, ¿no es cierto? ¿Cómo separo la palabra dedo? La palabra dedo la separo así, ¿no? Ah, perdón, chato, acá está la mayor fuerza de voz. Dedo, ¿cómo la separo? Así, ¿no? Dedo. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Acá, ¿no? Dedo. Feto, ¿cómo separo la palabra feto? Así, ¿no? Feto. ¿Cómo separo la palabra lomo? Así, ¿no? Lomo. ¿Cómo separo la palabra llanta? Así, ¿no? Miren el fonema. Ahí está. ¿Correcto? De esa manera es como voy a empezar a separar esas palabritas. ¿Cómo separo la palabra mala? Así, ¿no? Mira. Mala. ¿Correcto? ¿Cómo separo la palabra nada? Así, miren. Nada. Profe, ¿por qué siempre pone el acento? Porque es la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica dentro de la palabra. Recuerda que hay fonemas segmentales, en este caso son estos, y fonemas suprasegmentales, en este caso el acento. ¿Correcto? ¿Cómo separo la palabra ñato? La palabra ñato la separo de la siguiente manera, ¿no? ñato. Ahí está. ¿Cómo separo yo la palabra pato? La palabra pato la separo así, ¿no? Pato. Ahí está. ¿Cómo separo la palabra caro? La palabra caro, ¿no es cierto? La palabra caro, a ver, un momento. Ahí es el fonema T, ¿no es cierto? El fonema T. Ah, perfecto. Acá es el fonema T, perdón chicos. Entonces acá el fonema no es T, ¿no es cierto?
aquel fonema esté, entonces acá la palabra es, por ejemplo, vamos a poner acá la palabra tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo separaría silábicamente, cómo separaría fonéticamente la palabra tema? De la siguiente manera, ¿no? Sería tema, ¿correcto? ¿Y cómo separa la palabra zapato? De esta manera, ¿no? Zapato, ¿correcto? Remarcando siempre que las rayas que se ubican en condición oblicua es la necesidad o la esencia de las palabritas separadas fonéticamente. Ahora, en los ejercicios que tienes del libro, vamos a encontrar, chicos, lo siguiente, ¿no? Yo lo tengo acá en el celular para poder desarrollarlo con ustedes, pero también quiero que ustedes tengan en consideración esto, ¿no? Dice en la pregunta número 1, dice acá lo siguiente. A ver si no me estoy confundiendo. Sí. Acá dice, chicos, lo siguiente. Escribe, dice, dos palabras que contengan el mismo fonema, pero diferentes letras, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la S suave y celeste. Por ejemplo, con B podemos encontrar, por ejemplo, beso, y también podemos encontrar, por ejemplo, podemos encontrar la palabra vestía, por ejemplo, ¿no? Ahí está. BV. Por ejemplo, con X podemos encontrar la palabra, por ejemplo, podemos encontrar la palabra, México, ¿no es cierto? Acá la palabra México. Y por ejemplo, la palabra Jimena, por ejemplo, ¿no? Jimena. Ahí está. ¿Correcto? Por ejemplo, con la palabra acá, ¿no? ¿Cómo sería con la palabra acá? Por ejemplo, sería la palabra kilo, y por ejemplo, la palabra queque, ¿no es cierto? Queque. Ahí está. ¿Correcto? Miren, escribe dos palabras que contengan el mismo fonema, ¿correcto? En este caso ahí está, ¿no? México, Jimena, ¿no? Beso, vestía, kilo, queque. Profesor, y acá otro ejemplo, por ahí sería la palabra, por ejemplo, sería la palabra, por ejemplo, sería la palabra Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, ahí está, Oaxaca, Jaca, ¿correcto? Es una región de México, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá la X, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora te quedan dos más que tú puedes realizar. Ahora dice correspondencia entre letras subrayadas y los fonemas. ¿Qué pasa? En la pregunta número 2 nos dicen lo siguiente. Transcribe las siguientes palabras en líneas inferiores, de acuerdo con la proporción que exista entre letras subrayadas y fonemas propuestos. Por ejemplo, ¿sabes que esto es el fonema che? ¿No es cierto? Entonces, ¿con cuál sería? Aquí encuentro la palabra cochinilla, ¿no es cierto? Cochinilla. Ahí está. ¿Correcto? Por ejemplo, con X, acá encuentro la palabra, ¿no es cierto? Con X encuentro la palabra jinete, por ejemplo. Mira, acá está. Jinete. Ahí está, subrayo, jinete. Por ejemplo, con G, ¿no es cierto? Con doble L, G. Por ejemplo, aquí encuentro almohadilla. Almohadilla. Ahí está, con doble L. ¿Correcto? Ahora, ya te quedan el resto para que tú lo hagas. Dice, traslada a fonemas las siguientes palabras. ¿Cómo escribo la palabra cocinero? De esta manera, ¿no? A ver. ¿Cómo traslado la palabra cocinero? Sería así, ¿no? Correcto, si, ne,
Pero, ¿te das cuenta? ¿Cómo escribo la palabra polluelo así, no? Polluelo, ¿correcto? ¿Cómo escribo agujeta? Agujeta así, ¿no? ¿no es cierto? Agujeta, ¿no es cierto? ¿Cómo escribo preciosura? Así, ¿no? ¿no? Su-ura. Profesor, ¿y dónde va la tilde? Por ejemplo, en cocinero, polluelo, agujeta, preciosura. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, en boliviano, ¿cómo sería boliviano? Sería acá, por ejemplo, ¿no? ¿no? No, ahí está, ¿correcto? Ahora, vamos a hacer lo contrario. En la pregunta número 4 vamos a trasladar las palabras a la siguiente cadena fonológicas. Por ejemplo, ¿qué palabra es esta? La palabra terrorista. Por ejemplo, ¿qué palabra es esta? La palabra obsesión. ¿Qué palabra es esta? La palabra es collar. ¿Qué palabra es esta? La palabra es social. ¿Qué palabra es esta? La palabra es terquedad, ¿no es cierto? ¿Y qué palabra es esta? La palabra es chancho. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Espero que tú sigas desarrollando los ejercicios, sigas desarrollando tu práctica y yo me despido hasta una nueva oportunidad en esta edición del curso de lenguaje para los chicos de primer año. Nos vemos, hasta luego. Chao.